¿Qué tal, alumnos? Soy la profesora Caro Carmona y el día de hoy vamos a ver algo de criterio de diseño estructural. Vamos a comenzar. Lo primero es entender que estamos generando solamente un criterio, ¿ok? Es decir, este criterio es un elemento que nosotros vamos a utilizar por el diseño, pero no sustituye para nada un cálculo o realmente genera algo con lo que podamos ya construir. Es decir, el criterio es un primer paso para que nosotros podamos generar el diseño. Y en este caso hay criterios de diferentes partes. Nosotros vamos a platicar ahorita de lo que es, cómo le hago para contemplar que mi edificio tiene una estructura. Esto me va a hacer muchas implicaciones, y tengo que entenderlo aunque todavía no sepa mucho de sistemas constructivos, porque son elementos que van a existir. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que tienes tu diseño, vamos a pensar que tienes acá tu diseño, que va a tener algún elemento, no lo sé, va a ser de alguna manera, por lo regular, tienes una visión que tiene que ver con una cosa que se llama concepto. Y el concepto, no confundir. El concepto no es tu medida de inspiración, para nada. El concepto no puede ser, es que me inspiré en una hoja de papel doblada, ¿no? No es eso. El concepto se refiere a una serie de ideas que le dan el alma a mi edificio. No es solamente la inspiración y no solamente se basa en objetos. No es que sea la abstracción de un animal o la abstracción de una forma. Puede tener alguna similitud con eso, pero se refiere más bien a una idea. ¿Ok? Una vez que tengo esa idea, incluso yo voy a generar diferentes visiones volumétricas de lo que va a ser mi objeto arquitectónico. Es decir, yo puedo pensar en diferentes dimensiones de mi objeto en búsqueda de una cuestión habitable, ¿no? De algo que esté pasando en ese objeto. En este caso, yo tengo que contemplar que este objeto va a entrar a la parte de la realidad, lo que implica es que tiene que ser construible. Y esta cosa de ser construible tiene que tener materiales y cosas que existen en la física, es decir, en el mundo real. ¿A qué voy con esto? Siempre va a estar acompañado entonces de ley de un sistema constructivo. El sistema constructivo, aquí me faltó, ahí está. El sistema constructivo lo vamos a rehacer. El sistema constructivo en realidad siempre va a estar ligado a la mecánica del material, vamos a ponerlo, constructivo. Es decir, va a estar ligado al material, a su resistencia y a su diseño estructural. El material me va a definir cuáles van a ser la serie de relaciones físicas que va a tener, cuánto resiste, cómo cubre, qué es lo que cubre. ¿Ok? Hablamos de la estructura, del sistema estructural. Ese material, ¿cómo se va a sostener? ¿Qué es lo que va a tener ligándolo, por ejemplo, ¿no? Y al final esto se asimila, el material, la estructura, en un sistema completo, ¿ok? Que es esto de aquí arriba. Entonces, vamos a pensar que estas partes están interrelacionadas, nunca las podemos ver por separado. Siempre van a formar parte de un todo. Ahora, primero tenemos que pensar que va a haber elementos verticales y horizontales, aunque a veces, y sobre todo en este tipo de estructuras, se pierde la idea de lo que es vertical y horizontal para hacer un envolvente, un todo. Pero ahorita no vamos a hablar del sistema de envolvente, que pueden ser cubiertas de diferentes tipos, sino del sistema que permite tener la habitabilidad en los entrepisos. Es decir, pensar que tu edificio va a tener más de un nivel y que las personas tienen que caminar aquí. Al caminar ahí las personas tienen que generar un espacio transitable y eso es de lo que vamos a hablar en este momento, ¿ok? Bueno, nos vamos a ir para poder pensar en los elementos para algo donde yo puedo caminar. Eso es importante porque es una de las primeras concepciones que tenemos acerca del sistema. Primero, vamos a pensar que tengo que tener yo un área cubierta. Y esa área cubierta justamente se va a componer por elementos horizontales y verticales. Los elementos horizontales
Perdón, los elementos verticales van a ser los elementos que van de arriba hacia abajo. Entonces, estos elementos verticales van a sostener justamente a los elementos horizontales, ¿ok? Estos elementos le vamos a poner aquí horizontal. Su reto es sostenerse a sí mismos por su peso y se van a ayudar de estos elementos verticales para poderse sostener. Entonces, ya tenemos elementos horizontales y verticales. ¿Cuáles son los elementos verticales? Bueno, suelen ser columnas, que aquí hago el paréntesis porque por lo regular las columnas a nivel constructivo suelen ser cuadraditas. Ahí está. La columna que es cuadrada, fíjense que aquí viene una cuestión histórica importante, ¿eh? Y a los elementos circulares les decimos pilares, pero aguas, porque a nivel histórico y teórico, el concepto es al revés. Estos son pilares y estas son columnas. Entonces, ¿a quién le voy o a qué le tiro? Bueno, yo les recomendaría que no se claven mucho en estas dos diferencias. ¿Por qué? Porque justamente no importa si le llamas a una u otra, siguen siendo elementos verticales de sostén. Estos elementos permiten que la carga de se distribuya hacia el piso, por eso son necesarios. No son los únicos elementos las columnas, no, claro que no. Tenemos otro elemento con el que los estudiantes de arquitectura suelen comenzar la parte del diseño, que son los muros. Pensando que estos muros sean de carga, es decir, que todo el sistema, y acá lo voy a dibujar en negrito, que todo cargue. Ahora, tengo apoyo para las losas en otro elemento horizontal, que son las vigas. Es decir, las vigas que sirven de conexión entre las columnas o los muros. Estas se llaman vigas y forman parte. El sistema que tengo, por ejemplo, puede ser de columna, viga y algún elemento horizontal. O, por ejemplo, de muros que van a ser rigidizados, ahorita les platico un poco más de eso, y van cargando el elemento horizontal. ¿Por qué digo que los muros son rigidizados? Lo que pasa es que los muros suelen hacerse de un sistema de piezas. Y este sistema de piezas, es decir, yo aquí tengo una pieza, acá tengo otra pieza, aquí tengo una, por lo regular las voy incluso traslapando. Ese sistema de piezas tiende a separarse y el problema de cuando se separa es que se puede romper. Por lo tanto, dada la experiencia que tenemos, hemos fijado una convención que le vamos a poner unos elementos que no van a permitir que se separen. Estos elementos son columnas chiquitas y vigas chiquitas, es decir, algo a lo que le llamamos castillos y cadenas, sean de cerramiento o de desplante, dependiendo del lugar en donde estén. Esos elementos ayudan a los muros de carga a cargar esta parte horizontal que tenemos en cualquier sistema constructivo. Nota, estoy hablando de sistemas relativamente convencionales. Las cubiertas curvas son otra cosa, pero estamos hablando de cubiertas en las que no se puede transitar y estos elementos por lo regular sí se pueden transitar. Entonces ya asumimos que necesitamos elementos verticales y horizontales. El elemento horizontal, aquí viene una tipología, más bien manera de decirle las cosas, porque muchos a ese elemento horizontal también le llaman losa, independientemente del material que vaya a tener, le llaman losa y se acabó. Entonces, esa losa que tenemos puede ser, la más común es de concreto, pero no es la única, aguas con eso. La más común suele ser de concreto, ¿ok? En ese material es una placa de 10 a 15 centímetros dependiendo de su posición y suele tener una cosa que se llama claro libre luz o distancia entre apoyos. Es decir, aquí yo tengo una columna que vamos a poner con el nombre C y otra columna con el nombre C. Y aunque es una convención que se tiene que calcular, por lo regular no me soportan más de 5
a 7 metros dependiendo sus condiciones, ¿eh? Es decir, a cada 5 a 7 metros tengo que tener una columna. Lo estoy diciendo como un criterio de diseño porque evidentemente calculándolas pueden aumentar esta cosa que se llama claro o luz. Entonces, el claro o luz es la distancia que hay entre cada columna. Es decir, si yo tengo un espacio grandote y mide 15 metros y 15 metros, implica que para ese sistema de concreto a nivel casero voy a tener que tener una división a 7.5 metros que me permita que sea en lugar de una losa grandota 4 losas. Aquí aguas, porque si hay sistemas que nos van a permitir los 15 metros sin apoyos, pero estamos hablando ahorita únicamente del de concreto, por lo que yo tendría que tener una columna aquí, otra acá, o un sistema de muros que me permitan que esa carga que tengo de la losa caiga. Aquí ya le di en la torre a tu diseño. ¿Por qué? Porque tengo una columna exactamente a la mitad. Y eso es por lo que estamos aquí. Miren, no es tan fácil como decir, ¿sabes qué? Esa fuerza cada 6 metros en todos los sistemas. No, hay sistemas que permiten tener sin apoyos los 15 por 15 metros. Tal es el caso de los sistemas de acero o prefabricados con algún tipo de lámina en la que puedes transitar. Claro, son trajes a la medida. Toda la arquitectura es un traje justamente a la medida. Entonces, mi único objetivo aquí es que tú pienses que necesitas estos elementos y justamente vamos a dar unos tips para ti que no conoces muy bien todavía los sistemas estructurales, pero que ya estás diseñando. Estamos hablando para estudiantes de menos de la mitad de la carrera de arquitectura que necesiten generar diseños pensando que estos deberán de tener una estructura con que sostenerse. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Lo que yo recomiendo es una parte que se llama diseño reticular. ¿Qué es una retícula? Esto ya lo hemos aplicado antes en la cuestión de diseño para poder romper los cánones formales de los cubitos, ¿no? Es decir, tomar diferentes cánones de diseño basados en esta cosa. Una retícula es una repetición de patrones ordenados que se puede ir generando en el espacio. Esto es una retícula. Por ejemplo, esta otra es otra retícula. Por lo regular, en la retícula obtengo puntos centrales que se llaman nodos. ¿Ya vieron? Estos nodos, casualmente, me sirven para que yo empiece a ver cuáles son los puntos en los que se dividen mi estructura. Si yo cuido que esos nodos guarden distancia según el sistema constructivo que yo haya escogido, casualmente estos nodos corresponden a mis elementos verticales si es que yo los quiero de esta manera. Por lo tanto, estos podrían potencialmente ser columnas. Les estoy estado hablando acerca de que depende mucho qué tanto espacio soporte esa losa o elemento horizontal. Aquí hay algo importante. El concreto es muy pesado. De hecho, pesa 240 kilos por 1 metro cuadrado de una losa de 10 centímetros. Por lo tanto, su primer reto es soportarse a sí mismo. Estamos hablando que como una convención, es decir, no es algo que esté calculado o que sea obligatorio, pero es un criterio nada más, algo que puede cambiar cuando ya lo calculo. El concreto va a tener un claro libre de 5 a 7 metros. Sin embargo, esto es para un elemento de losa, pudiendo pasarme todavía hasta los 8 si quiero, ¿no? En el cual tengo que sostenerlo ya sea con muros o columnas. Este es su claro libre para todas las direcciones. Sea que tenga esta forma o a lo mejor que tenga esta forma, ¿ok? Y, insisto, no es el último. Por ejemplo, la losa acero, que es un elemento ya con elementos de acero, con piezas de acero, es decir, ya lleva una estructura, una lámina, es otro tipo de sistema. Por una convención, podría tener de 10 a 20 metros libres. Y se aboca mucho a las mismas formas que nosotros debamos de componer en nuestra retícula. Aguas con
porque este, por ejemplo, es un elemento escultórico que muchos dominan la técnica. ¿Por qué? Porque se hace todo en este material y este material es como muy difundido en México. Sin embargo, la losacero ya requiere de cálculo, ya requiere de mano de obra especializada y no te conviene mucho en cuestión de costo, a menos de que tu construcción sea más grande. Nota, no estoy diciendo que no puedas hacer una casa con este material, pero va posiblemente a ser más caro porque lleva mano de obra especializada y mucho mayor costo. ¿Ok? En cuestión del tipo de material, porque en lugar de usar elementos de concreto, vas a usar elementos de acero. Si se dan cuenta, ya tenemos dos opciones que nos dan la distancia entre nodos, sea esta de 5 a 10 metros o de 10 a 20 metros más o menos. Hay que pensar que siempre voy a necesitar estos elementos horizontales y verticales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo quiero hacer con muros de carga? Bueno, esa es otra cuestión. Aquí estamos hablando de columnas que deben de tener vigas y que deben de tener losas, ¿ok? Estamos hablando de un sistema que es así. Columna, elemento vertical de arriba hacia abajo, viga, elemento horizontal que va a distribuir la carga del elemento horizontal completamente, que es la losa. Losa, viga y columna. Estos tres elementos forman algo que se llama aquí capitel, ¿no? Esta cosita de aquí. Y es toda una red que se va conectando en tu retícula. Entonces, tienes que tener en cuenta que lo va a llevar. Vamos a platicar rápido de los muros de carga. Los muros de carga lo que hacen es un elemento muy similar, pero el muro de carga va a ser el elemento horizontal, el elemento vertical, perdón, o sea, de arriba hacia abajo, el elemento vertical. Ese ya dijimos que va a estar rigidizado con elementos de concreto, que se llaman castillos, que por lo regular es la letra K, aunque eso es una cosa que puede cambiar según el proyecto, cadenas, y van a tener una confluencia de otros elementos que van a generar la retícula. La desventaja es que aquí tienes un muro completo, y aquí ya tendrías tu losa. Tú puedes diseñar incluso con sistemas mixtos, que a lo mejor aquí tenga una columna, aquí tenga una viga, y se conecta un muro de carga. Claro que sí, eso es permitido, siempre y cuando yo lo reticule. Por último, para terminar este apoyo, ten en cuenta que las retículas no únicamente son cuadradas. Las retículas también podrían tener formas distintas, por ejemplo, las formas radiales que no tienen, esta por ejemplo que dibujé no tiene ninguna razón, pero igual estoy reticulando. Aquí me caería columna, 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 columna. Y ya estoy dibujando mi sistema. También podría ser completamente radial, ¿no? Es decir, que yo tenga aquí y tenga una columna central y las demás confluyendo, ¿no? Eso también es posible. Entonces, pues, te deseo suerte, solamente no olvides que se tiene que tener un sistema estructural. Tú que apenas estás conociendo esos sistemas, tienes que contemplar que el que tú escojas, aún con lo básico que sabes, va a tener columna, viga y un elemento que se llama losa, que es por donde vamos a caminar. Esto no tiene nada que ver pues con la envolvente, que podría tener formas diversas y podría estar estructurada paramétricamente, que este es otro rollo. Estamos hablando únicamente de sistemas de entrepisos. Ahora, por último, y ya para terminar el apoyo, ten en cuenta que si tú planteas columnas, estas tienen que tener una continuidad estructural. Columnas y muros. Es decir, lo mismo que pasa abajo va a tener que suceder en la parte de arriba. Son elementos que se repiten. No pueden estar desfasados. Aquí mismo vas a construir tu otro elemento que viene para acá. Y tienen que ser continuos, sean muros, columnas, donde hay uno, se tiene que repetir arriba. Y por lo regular, aquí es justamente donde marcamos nuestros ejes. Esto es lo que marca las columnas, la posición de mis columnas es lo que marca justamente mis ejes.
Por eso cuando empezamos a aprender, pensamos que todos los muros llevan eje, porque lo primero que empezamos a aprender son muros de carga. Por eso llevan los ejes, pero no siempre, no todos los muros cargan. Por lo tanto, podría ser que más bien sea una columna a la que tú le tengas que poner el eje. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Espero no haber causado más dudas de las que resuelvo. Nos vemos. Bye bye.